Ahora sí. Dale el Ahora OK sí, solamente. muy bien. Se le da el OK y listo. Ahí estamos. Muy bien, ahora nos estamos conectando a Facebook con nuestro querido grupo aquí de Zoom. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes que nos está acompañando también vía Facebook. Que Dios los bendiga mucho. Si usted está asistiendo ahora en vivo con nosotros, deje su comentario, su like, para que podamos saber que estás interactuando con nosotros. Y si estás asistiendo después, un abrazo también para ustedes y puedan dejar su comentario o pregunta respecto a todo lo que vamos a estudiar. Son 18 lecciones que nos van a acompañar durante, Dios permita, 18 semanas. Esperemos no tener ninguna falla de ningún lunes, pero si llegáramos a tener, va a ser las mínimas, ¿no es cierto, Gabriel? Que Sí, Dios por nos dé la supuesto. salud y la fuerza de estar todos los lunes con ustedes. Yo Muy también quiero bien, darle un saludo a a la gente de Facebook que nos acompaña, que aquí vamos a estar todos los lunes para ellos. amén, qué bueno. Muy bien, vamos a empezar mostrándoles algo muy interesante. Voy a proyectar una imagen y ustedes me van a ayudar aquí con la imagen. Espérenme un minuto para abrir aquí. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Muy bien, pienso que todos ustedes ya deben estar viendo. Después le echas una miradita a Facebook, Gabriel, por favor, si ¿OK? está saliendo todo ok, Sí, por voy. favor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están viendo aquí? A ver si alguien me dice qué árbol es este que aparece en la pantalla. Eucalipto. Eucalipto. Muy bien, un eucalipto, exactamente, un hermoso y grande eucalipto, y ahí aparecen los coquitos del eucalipto, que son el frutito que da después para donde salen las semillas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué está haciendo un eucalipto en la presentación de un curso de Apocalipsis? Muy bien, vamos a este lindo árbol nos va a ayudar a entender de una manera muy interesante lo que significa la palabra Apocalipsis. Todos encontraron el nombre del árbol, ¿no es cierto? El eucalipto. Puntualmente esta variedad, la variedad Eucalyptus globulus. Ahora, ¿qué significa el nombre eucaliptus del latín? Eucaliptus significa una palabra que deriva, fue originada de dos palabras griegas. Si bien eucaliptus es una clasificación taxonómica en latín, pero es derivado de dos palabras griegas. La primera es eu, que significa bueno o bien. Y la segunda palabra significa es calipto, que significa algo cubierto, oculto o escondido. ¿Por qué el eucalipto tiene ese nombre? Porque cuando la flor se forma junto con los pistilos y la semilla, esa tiene una cascarita que cubre muy bien esos pistilos. Entonces, esa cobertura que tiene de los pistilos y posteriormente la semilla, eh, inspiró, digamos así, los que le dieron la categoría taxonómica a poner esa palabra, bien cubierto o bien escondido. Entonces, Eucalipto. eucalipto lo podríamos traducir como algo que está bien escondido o bien tapado, bien cubierto. Ahora, noten qué interesante que la palabra de este árbol, eucaliptus, es justamente lo contrario de, del tema de nuestro estudio en estos meses, que es la palabra apocalipsis. La palabra apocalipsis se deriva también de dos palabras griegas. La primera de ellas es apo, que significa separar o alejar. Y la palabra kaliptein, o el verbo kaliptein, que en ese caso es el mismo, viene de la misma raíz de la palabra calipto, del árbol, que significa esconder, ocultar o estorbar. Solo que en este caso, la palabra apo significa que lo que tú estás haciendo es alejando de lo oculto o sacando de lo oculto. Entonces, Apocalipsis se traduce como revelar algo oculto o sacar algo que está oculto.
O sea, en el Eucalipto está escondido, está oculto, y en el Apocalipsis es al revés. Tú sacas de lo que está oculto. ¿Y por qué es interesante ese significado, mis queridos amigos? Porque Apocalipsis, al revés de lo que la gran mayoría de nosotros en algún momento pensó, no es algo oculto, es algo revelado. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es revelado si tiene tantos símbolos, tantos misterios, tantos números? Bueno, en eso vamos a ver que no es tan complicado entender esos símbolos. La misma Biblia va a empezar a revelar estos símbolos y luego les voy a explicar por qué el Apocalipsis, siendo una revelación, fue escrito en forma codificada, en forma de símbolos. Luego ustedes van a entender, pero en esencia es una revelación. Muy bien, Revelación. Gabriel, vamos a empezar con nuestra lectura bíblica, porque como Con la estamos en un pregunta estudio número bíblico, uno. tenemos que leer la Biblia. No, no, no. No, no Ah, vamos a empezar todavía con las preguntas. ok. Tenemos que leer la Biblia. No, no, no. No, no vamos a Vamos empezar todavía a... con las preguntas. Perdón, perdón. Tenemos que leer la Biblia. No, no, no. No, no vamos a... Vamos. Espera un poquito que tuve un problema de repetición aquí. Ya está solucionado ya, mis queridos amigos. Que me faltó cerrar el Facebook abierto. Bien, vamos a empezar nuestra proyección de, de la Biblia. Luego les va a aparecer, aguantemos un minutito. Y vamos aquí a empezar leyendo, mi querido Gabriel, Sí, señor. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Ustedes van a ver, mis queridos amigos, que la gran mayoría de los textos que vamos a leer, de los textos bíblicos, están en la lección, están en su lección. Así que si ustedes quieren acompañar, lo pueden ver allí. Eventualmente puede haber algún texto bíblico que yo lo mencione, que no esté en su lección. Entonces ustedes con un lapicito pueden anotarlo si desean. Y los que aún no tienen lección, no se preocupen, lo vamos a hacer llegar lo antes posible. ¿Ok? Entonces, Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Vamos a proyectar, Gabriel. Ok. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, Versículo 10. que anunció lo, perdón, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muy bien. ¿Qué dice este texto, mis queridos amigos? Es un texto que revela el poder de Dios para anunciar el futuro. Nosotros creemos y entendemos por la palabra de Dios y los que estudiaron el libro de Daniel se dan cuenta que efectivamente lo que está anunciado allí predijo todo lo que iba a suceder en el futuro respecto al mundo cristiano, respecto al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, con una precisión increíble, incluso respecto a la venida del Mesías. Entonces, la Biblia revela que Dios es un Dios que muestra lo que viene en el porvenir, lo que viene en el futuro. Ahora, más interesante que ser un Dios capaz de revelar lo que viene en el futuro, Dios tiene el deseo de hacer que sus siervos conozcan ese futuro. Mire, vamos a leer también, Gabriel, Amós, el profeta Amós, capítulo 3, Vamos, versículo 7. ok, proyectalo. Ahí Dice, está. ¿por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Muy bien. Súper claro el Entonces, tema. sí, exactamente. Este texto nos muestra que Dios anhela revelar sus secretos y revelar a sus siervos por medio de los profetas. Dios desea que todos puedan conocer la verdad
de lo que va a venir para que estén preparados, para que entiendan y conozcan los caminos de Dios. Ahora, como nosotros acabamos de estudiar Daniel, quiero que podamos conectar el fin del libro de Daniel con el inicio de nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos a Daniel, al libro de Daniel, al capítulo 12, y vamos a leer el versículo 4. Ahí está Daniel. Ok. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muy bien. Cuando el libro, mis queridos amigos, cuando el libro de Daniel, que es un libro profético extremadamente conectado con Apocalipsis, ustedes van a ver que en la medida que avancemos en el estudio de Apocalipsis, si ustedes no estudiaron Daniel, vamos a citar muchas profecías de Daniel también. Y quienes estudiaron Daniel con nosotros van a ver que hay una gran conexión del libro de Daniel, que fue escrito más o menos 500 años antes de Cristo, con el libro de Apocalipsis, que fue escrito aproximadamente 100 años después de Cristo por el apóstol Juan. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿qué es lo que es interesante de ese versículo de Daniel? A Daniel se le dice que él selle el libro de la profecía. ¿Por qué se le dice que selle? Porque las profecías de Daniel que dicen respecto al fin del tiempo, efectivamente quedaron selladas. Nadie las entendió hasta cerca de fines del siglo XVIII. Recién, a mediados de la Reforma Protestante, siglo XVII y fines del siglo XVIII, se empezó a entender un poco mejor el libro de Daniel. Se empezó a revelar, se empezó a abrir. Y justamente Apocalipsis hace lo contrario del libro de Daniel, que es revelar. Ahora sí, vamos a empezar nuestras preguntas y ahí vamos a empezar a entender ese concepto de por qué Apocalipsis es un libro de revelación y Exacto. no un libro de cosas ocultas, empezando nuestra lectura en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 11. Voy a proyectar Leo el la material pregunta de estudio primero, amigo también. mío. Voy a proyectar también el material de estudio. Ah, Leo la pregunta primero. sí, pero déjame proyectar, Ah, ya, Gabriel, ok. un minutito. Acuérdense que todas las preguntas están en los libros que llegaron, ¿ya? Aquí en la hoja vamos al el origen y autoría del libro. Y aquí Coménteme si nosotros, se ve bien, por sí, favor. vamos respondiendo. Origen y autoría del libro. Está perfecto. Sí, ya. Ya, dale, Gabriel. Dice, ¿cómo llegó hasta nosotros el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 1, 1 y 11. Muy bien. Apocalipsis 1. Vamos a empezar con el versículo 1 primero. ¿Sí? Apocalipsis 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan. Ahora el 11, Gabriel. ¿Qué decía? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a los 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Loadicea. La Odisea, La Gabriel. Odisea, perdón. La Odisea. Muy bien, mis queridos amigos. Aquí empezamos entonces con la lectura de nuestro libro de Apocalipsis. Y vamos a volver al versículo 1 para empezar ya a explicar algunas cositas antes de responder la pregunta. Noten que el libro es una revelación. O sea, revelar es mostrar, es indicar las cosas que van a suceder. Y pronto, dice. Ahora, es interesante notar que el Apocalipsis se dice que está dirigido a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y aquí quiero hacer hincapié en algo importante, mi querido amigo, mi querida amiga.
si tú quieres servir a Dios, si tú tienes el deseo de conocer a Dios, de caminar en sus caminos, puedo decirle entonces que esta revelación es para ti, es para ti, porque Dios quiere revelar las cosas que van a suceder a sus siervos, aquellos Siervos. que quieren estar al lado de Dios, aquellos que quieren servirlo, aquellos que quieren amar. Así que puedes estar tranquilo que si eso es lo que hay en tu corazón, vas a entender el mensaje de Apocalipsis. Vamos a empezar a responder, mi querido amigo Gabriel. En primer lugar, el Apocalipsis, ¿a quién nos revela? Aquí mismo está escrito la revelación de Jesucristo, De Jesucristo. Nos revela, es revelado por Jesucristo y revela a Jesucristo también. Así que vamos a anotar aquí a Jesucristo. Bien, ¿quién le dio esta revelación a Jesús? tal cual. Dios. Ya vamos a Dios. escribir allí, Que Dios le dio. Dios el Padre. Dios el Padre. Ahí para que vayan llenando su guía. Dios el Padre. A través de quien Jesús envió el mensaje, vamos a poner aquí, de su ángel, De su ángel. de su ángel. El ángel, ¿a quién entregó el mensaje? Al apóstol Juan. ¿Y qué orden recibió Juan? Escribir, escribir el libro, perdón, en un libro lo que vio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el apóstol Juan recibió la instrucción, la orden de escribir todo lo que se le mostró. Así que eso fue lo que él hizo y de ahí salió el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a conocer un poquito quién fue el apóstol Juan. Eh, Vamos a leer, por favor, Gabriel, aquí yo voy a ¿Sí? marcar que puedan ver dónde estamos leyendo. Aquí vamos a leer Marcos capítulo Marcos 3, versículo 17. 3:17. Proyéctalo. Ahí está. Dice, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido ¿qué dice? Apellido, Perdón, Boanerges. Boanerges. Esto es hijos del trueno. Exacto. Miren, eh, ese término que Jesús les dio como apodo, como apellido, apellido en ese caso es un término más antiguo, pero es apodo en el fondo, a Juan y a su hermano, Jacobo, es porque ellos eran de un carácter bien complicado. No sé si ustedes han conocido gente de carácter complicado, que de eso que explota, explota rápidamente. Bueno, por eso Jesús los llamó hijos del El trueno. trueno. Ahora, si ustedes quieren ver por qué con razón Jesús les dijo eso, vamos a Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículos 38 y 39. Miren, Marcos capítulo 9, versículos 38 y 39, y después vamos a leer un texto más para conocer un Ok. poquito quién era Juan. Ahí dice en Marcos, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que tu nombre echaba fuera demonios. Creo que lo leí mal. En tu nombre. Eso. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos
porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se le prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Bueno, ya empezamos con que alguien estaba también haciendo milagros en el nombre de Jesús y al tiro ellos se lo prohibieron porque no estaba con ellos. O sea, ellos eran ahí los guardias allí al lado, al pie del cañón. Ahora, miren el siguiente texto de Lucas, capítulo 9, versículo 54. Lucas, capítulo 9, versículo 54. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? O sea, lo ¿Por qué quería, pasó eso? Les lo explico. quería quemar. Porque Jesús y sus discípulos iban a ir a Jerusalén y Claro, querían pasar por Samaria. Y los samaritanos le tenían muy malas relaciones con los judíos. con los judíos. Entonces, no permitieron que Jesús y sus discípulos pasasen por Samaria. Entonces, como Jacobo y Juan eran de armas tomar, le preguntaron a Jesús, Jesús, ellos no nos dejaron pasar por ahí. ¿Quieres que pidamos que venga fuego del cielo y los consuma? O sea, no estaban entendiendo muy bien lo que significaba el ministerio de Jesús. Solo para que nadie piense que Jesús, que, que, que nadie piense mal de lo que Jesús quería hacer, voy a leer también, vamos a poner el versículo 56, perdón, 55 y 56 para que vean qué le respondió Jesús. Jesús dijo entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarnos. Y se fueron a otra aldea. O sea, Jesús les paró el carro, les dijo, no es eso que vine a andar destruyendo a nadie. Pero ¿por qué es importante, mis queridos amigos y hermanos, entender que Juan era así de un carácter terrible? Por la sencilla razón de que Juan fue un hombre que fue transformado por Dios. Posteriormente, el evangelista, el apóstol Juan, llegó a ser el apóstol del amor. Es el que más habla del amor de Dios. Es el que escribió el versículo famoso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que Unigénito, todo aquel que en él cree no se pierda, mas mas tenga tenga vida vida eterna. eterna. Juan fue lleno del amor de Dios y su carácter fue transformado por Dios. Entonces, él, habiendo sido un hombre agresivo, un hombre de armas tomar, pasó a ser un hombre manso, paciente y lleno de amor. Y tan importante fue su ministerio que Dios le reveló nada más, nada menos que todos los sucesos que iban a suceder con la iglesia cristiana hasta el fin de los tiempos. Así ese es nuestro querido hermano Juan Apóstol. Y Vamos a protagonista la del pregunta Apocalipsis. número dos. En la número 2, Sí, ay, esa Javes. Dice, ¿por qué motivo Juan es llevado a la prisión? Apocalipsis 1:9. Claudita, ¿estás ahí? Sí, Ayúdame con la lectura, porfe. ya, Voy por un vaso, Apocalipsis voy por un vaso de 1:9. Ya, lo leo entonces. agua. Eh, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. muy bien, Claudita, muchas gracias. Ahí nos vas a apoyar también con la lectura, ¿ya? Sí. Eh, ¿Cuál sería entonces la respuesta a nuestra pregunta? ¿Por qué motivo Juan es llevado a la prisión? Por Vamos a causa de la anotar palabra de allí Dios, lo dice al exactamente, final. Oscar, Exacto, Oscar, bien. Por causa de la por palabra la de Dios palabra de Dios y del testimonio de Jesús. y el testimonio de
Jesús. O sea, debido a la fidelidad de Juan a la palabra de Dios y al testimonio que Jesús les había encargado a los apóstoles que dieran a todo el mundo, a todas las naciones, Juan entonces fue preso, exiliado a la isla de Patmos. Les quiero comentar que la tradición, esto no está registrado en la Biblia, pero la tradición de los padres apostólicos dice que Juan había sido condenado a la muerte en una olla de aceite hirviendo. Sin embargo, él salió ileso, salió vivo de allí, y por causa de eso, entonces, el emperador, que fue el Tito Flavio Domiciano, ¿no es cierto?, del periodo aproximadamente 98 después de Cristo, no quiso más atentar contra su vida porque igual los romanos eran bien supersticiosos, entonces lo mandó sencillamente a un exilio, a la prisión de Patmos, de la isla de Patmos, que, ojo, existe hasta el día de hoy la isla y tiene allí hartos turistas que van a conocer lo que sucedió allá, lo que hay en ese lugar. Vamos a la pregunta número 3, 3. mi querido Gabriel. Sí, señor. Ahí estamos. Dice, ¿en qué día Juan recibió su primera visión? Importante. Ujú. Muy bien. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Muy bien, vamos a tratar de entender qué es lo que significa el hecho de que Juan dice que estaba en espíritu en el día del Señor. La mayoría de los cristianos cree que esa expresión que Juan dice aquí es referida al domingo, al día domingo. Sin embargo, aquí hay un gran problema porque en el Evangelio, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, que todo esto fue escrito casi al mismo tiempo que Apocalipsis, incluso algunos creen que el Evangelio de Juan fue escrito después de Apocalipsis, el domingo no se llama el término original aquí en griego, que es kuriake, gemera, sino que sencillamente es el primer día después del sábado. Así Juan se refería al día domingo. Es muy difícil porque el término Día del Señor atribuido al día domingo es un término muy tardío. Se encuentra ya en los padres apostólicos casi en el año 150 o 200 después de Cristo. Entonces es muy poco probable que Juan usara esa terminología para referirse al día domingo. Algunos piensan también que puede referirse al día del Señor en el sentido del día en que Jesús iba a venir, pero eso tampoco encaja la terminología del griego original. Entonces, la interpretación más probable está basada justamente en un texto del Evangelio de Marcos que vamos a leer inmediatamente. Marcos, capítulo 3, no, perdón, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 27 y 28. Ok, Ahí Claudia, si nos quiere ayudar. muchas Claudita. Aquí. Ya. Marcos 2:27. ¿Sí? Al 28. Ya. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, aquí hay una terminología bien interesante que llama justamente a Jesús como Señor del día de reposo. Eso nos remite justamente a ese concepto, a esa idea de que Juan muy probablemente se estuviera refiriendo al día sábado, porque el día sábado era un día de nuestro Señor Jesucristo, según dice Marcos allí. Entonces, podemos concluir en forma por lo menos bastante probable que Juan allí en Apocalipsis 1:9, vamos a volver rápidamente, para un minuto, Juan 1:9, que Juan estuviera en el Espíritu
en el día, perdón, no, 1:10, Hay 1:10. 1:10. Cuando estuviera en el Espíritu en el día del Señor, en un día sábado. Eh, y justamente el día sábado, para la gran mayoría de los primeros cristianos, mis queridos amigos, es algo que vamos a estudiar después un poquito más. La gran mayoría de los cristianos en el inicio de la era cristiana guardaba el sábado y algunos también empezaron a de alguna manera observar el domingo como un día de celebración junto con el sábado. Entonces era el sábado un día de culto, de oración para la gran mayoría de los cristianos. Recién en el año 150, y perdónenme que yo no quiero entrar en detalle en eso porque eso es otro estudio que vamos a tocar algunos puntos posteriormente, pero recién entre el año 150 y 200 después de Cristo, algunas iglesias como la de Antioquía y de Roma empezaron a tener un rechazo hacia el sábado y empezaron a decir que los cristianos solamente deberían guardar el domingo. Sin embargo, la gran mayoría, y eso los historiadores cristianos, la gran mayoría está de acuerdo en el sentido, que todas las demás iglesias, fuera la iglesia de Antioquía y de Roma, guardaban el sábado como día de veneración, de reposo, y en el domingo hacían algunas celebraciones también, se reunían, compartían, pero sí guardaban el sábado como el día de descanso que el Señor había estipulado. Este cambio se fue gradualmente aumentando hasta llegar el año 305, cuando Constantino ya declara el domingo como día oficial de descanso para el Imperio Romano. Y así por adelante, otras cosas fueron sucediendo que quizá después podemos ir detallando. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente pregunta, Gabriel. El Ok. capítulo, perdón, la número 4. Ay, yo no respondí aquí, Sí, pues no perdón. respondimos la pregunta. Entonces sería, Sí, ¿en qué día ¿en Juan qué día? la visión? El día Sábado. sábado del Señor. Ya, ahora sí. Dale, Gabriel, ¿Cómo cómo describe Juan a describe Jesús Juan? en su reencuentro? Ya, ahora, entendamos aquí esta palabra reencuentro, ¿en qué sentido? Para que quizás alguien que no tenga claro, porque la pregunta dice reencuentro de Juan con Jesús. Lo que pasa es que Juan fue discípulo de Jesús. Juan estuvo con Jesús durante todos los 3 años y medio del ministerio de Cristo. Ujú. Pero ahora, en Apocalipsis, ustedes van a ver que Juan tiene una visión, tiene una revelación de Jesús, pero ya él ve ahora un Jesús absolutamente glorificado. Entonces es como un reencuentro, pero él ve a Jesús de una manera totalmente distinta a la que vio cuando estuvo con él en la tierra. Vamos a leer Apocalipsis 1, versículos 12 al 16. Claudia, ¿La va a leer la Claudita Ya. bien? Del 12 al 16. sí, Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. muy bien, muy bien. Gracias, Claudia. Eh, a ver, vamos a, como son muchos textos, voy a volver un poquito atrás, voy a proyectar y vamos a tratar, déjame tratar de poner las preguntas, aguarden un cachito aquí al lado del texto para que todos puedan ver. A ver si logro, no parece que no voy a No lograr se aquí la puede, pantalla. Sí, no, está no se tapadito aquí. puede. Sí.
Ya no se preocupe, a ver si corro esto para acá. Ah. No, dejémoslo así. Vamos leyendo de a poco y vamos respondiendo. Miren, en el versículo 13, ustedes van a ver que Juan ve a un ser semejante al Hijo de El hombre. Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, blanca lana como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahora, ¿qué es lo que ustedes están viendo allí? Un ser majestuoso, vestido con ropas blancas, con un cinto de oro en el pecho. Además, quiero aclararles que además de estar viendo un ser majestuoso, Juan lo que está viendo es un símbolo del sumo sacerdote del santuario terrenal del pueblo de Israel. Ya, mis queridos amigos, esta vestimenta que Jesús está poniéndose es una vestimenta de sumo sacerdote. ¿Por qué? Quiero explicarles brevemente por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es quien intercede por nosotros. Jesús es el sumo sacerdote de todos los creyentes y Él siempre está intercediendo por nosotros, dice el libro de Hebreos. Y por eso Juan lo ve en una imagen que ustedes luego van a ver, que es una imagen del santuario celestial, del santuario en el cielo. Así que todo lo que Juan va a ver son imágenes de Jesús como sumo sacerdote y en el santuario celestial. En la medida que avance el estudio, nosotros vamos a ver, mis queridos amigos, que Jesús, Él intercede por nosotros. Él es nuestro Salvador y nuestro intercesor. Por eso estas vestiduras de sumos sacerdotes. Pero aquí Juan está viendo una imagen majestuosa. Entonces, para responder a la primera pregunta, vamos a eh, poner aquí cómo describe Juan a Jesús en su reencuentro Ujú. como un ser majestuoso. Y vestiduras, esto es muy importante, vestiduras sumo mejor, de Figura sumo de suma. sa- sacerdote, ya con vestiduras de sumo sacerdote. Era semejante a quién. Aquí vamos a poner aquí, semejante al hijo de, El hombre. el hijo de hombre. O sea, él parecía un ser humano. ¿Por qué Disculpa, esto es en la importante? anterior que se colocó, Vestiduras, perdón, eh, a un wait a ser minute. majestuoso, a un ser majestuoso con vestiduras de sumo sacerdote. Como un A ser un ser majestuoso con vestiduras de sumo majestuoso sacerdote. con Exacto. vestiduras de sumo Sumo sacerdote. sacerdote. Gracias. Bien, y él era semejante a quién? A, El al hijo del hijo hombre. del hombre. Al hijo del hombre. Esta frase, mis queridos amigos, es una frase muy común en los evangelios para referirse a Jesús como al hijo del hombre. Sí. Entonces, lo que Juan estaba viendo, ese ser majestuoso, era Jesús. ¿Cómo estaba vestido? ¿Cómo estaba vestido? Con una túnica blanca. Túnica, voy a resumir aquí que les pase un Sí. poquito. Túnica y cinto de oro. Pero como yo ya les expliqué, lo importante es entender que esa vestidura es una vestidura de sumo sacerdote en el cielo. ¿Cómo era su cabeza y sus cabellos? Blanco como la lana. Blanco como lana. Blanco como lana. Sus ojos eran Los ojos de fuego. como llama de fuego. ¿Cómo eran sus pies? Como bronce bruñido.
Bruñido quiere decir que está pulido, ¿verdad? Pulido, exactamente. ¿Cómo era su voz? Estruendo de muchas aguas. Y por último, ¿cómo era Y su por último, rostro? como él va, perdón, Se te cambió la página. ¿Cómo era su rostro? eh, ¿Cómo? como el sol. Como el sol. Toda esta descripción eh, significa, en primer lugar, la majestad y la gloria de Jesús, ¿ya? Pero cada uno de sus elementos tiene un significado en particular. Yo ya les comenté que túnica y cinto de oro representan a Jesús como sumo sacerdote. Exacto. El cabello como blanca lana representa la autoridad de los ancianos, porque lo que pasa es que un anciano en ese tiempo de cabellos blancos era considerado alguien con mucha autoridad por causa de las canas. Es un concepto muy semítico, muy particular de ese tiempo, era la autoridad. Entonces, blanca lana era de suprema autoridad. Como llama de fuego, aquí el concepto llama de fuego es muy interesante en la Biblia, mis queridos amigos. El fuego, lo vimos en Daniel, en el estudio pasado, representa juicio. Entonces Jesús es juez. Vamos a ver que en todo el Apocalipsis hay muchas imágenes de Jesús como juez, porque Él va a juzgar a toda la humanidad, a todos nosotros. Ujú. Como bronce bruñido, eso tiene que ver con la realeza de Jesús, con la parte de rey, que Jesús es rey. Los pies de bronce tiene ese significado. El estruendo de muchas aguas es el poder, digamos, en su voz, en su palabra. Y como el sol significa la justicia de Cristo. ¿Está bien? El sol, el concepto de sol es la justicia. O sea, Dios es un Dios, Jesús es Dios también y es justo, plenamente justo. Así que cada uno de esos elementos son parte fundamental de la imagen que Jesús está viendo en Cristo. Pero finalmente, lo importante es que tengamos claro que Jesús, mis queridos amigos, es el centro del Apocalipsis. Todo el mensaje del Apocalipsis gira en torno de la obra de Jesús como rey, como juez justo, como salvador, como Dios, que va a venir prontamente. Así que esa imagen da una idea clara de en torno a quién va a girar el libro de Apocalipsis. Ah, y también la túnica y cinto de oro como nuestro sumo sacerdote. Esta característica de Jesús como sacerdote por nosotros también se va a ver muy presente en el libro de Apocalipsis. Bien, Pregunta espero, mis queridos, que nadie esté mareado. Ya, yo quizá creo que voy a tener que parar ahí por las 6 y seguimos Sí, yo para que no se creo. haga muy tarde, Gabriel, pero vamos a avanzar Sí, por lo menos unas dos preguntas más. exacto. Y no se preocupe, yo sé que para ustedes pueden ser conceptos algunos muy nuevos, para otros pueden ser que ya los conocían, pero repasen las preguntas con calma, los textos bíblicos en su casa. Si tienen alguna pregunta ahora o después, háganla nomás. Yo paro, explico todo lo que pueda explicar. Eh, Ténganme paciencia, yo les pido, porque a veces cuando uno también lleva un tiempo estudiando, puede ser que uno diga cosas. Ahí te pido ayuda, Gabriel, que si uno dice cosas, tú siempre me ayudas en eso, Sí. que quizás pueden no ser tan fáciles de comprender para otros. Me ayudas ahí a explicarlo. Sí, Carla Yo sé que pregunta en qué esto todavía. significa el sol. El sol, justicia, justo. El Justicia, sol de el justicia, sí. sol de Que justicia. Dios, que Jesús es un Dios, es un juez justo. Además de juez, por las llamas de fuego, que las llamas de fuego representan juez, juicio. Y el sol, justicia. Entonces Jesús es un juez justo. Juzga con justicia. ¿Ya? Ok, Yo no voy a poner todos los textos ya que simbolizan eso, porque si no nos tomaría mucho tiempo. exacto. Pero después, si tienen dudas, podemos ver los textos bíblicos que respaldan estos significados, ¿ya? Vamos a Exacto. Y por avanzar dos WhatsApp también preguntitas podemos preguntar, ¿ah? también, sí. Si alguien quiere, podemos profundizar después en el WhatsApp.
Vamos a avanzar dos preguntitas más, nomás, Ok, Gabriel. vamos a las En las 5. 5 y las 6, La sí. reacción de Juan. Dice, ¿cuál fue la reacción de Juan frente al Cristo resucitado? Apocalipsis 1, 1:17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Juan? Cayó, Cayó a sus pies cayó a sus pies como muerto. como muerto. Eh, Aquí, mis queridos amigos, para entender esto, tenemos que en primer lugar comprender que Dios y cualquier manifestación divina es tan majestuosa, tan maravillosa, que en la Biblia es muy común, varios profetas le pasó lo mismo, de que al ver esa manifestación de la gloria de Dios se desvanece, se caen. Pero no es que queden muertos, sino que se desmayan solamente y el mismo ángel que está trayendo la revelación lo levanta, lo reincorpora y le da fuerza para estar en pie. Pero eso no es nada dañino, sino que solamente la manifestación de una gloria tan grande que el profeta o el revelador se pierde su conciencia, su sentido. Vamos a la siguiente, A las Gabriel, 6, la la 6. orden de escribir. Dice, después de la visión, ¿qué orden recibe Juan? Versículo 1:11. 1:11. Dice, Claudia. Claudita, Y la Claudia. te toca. Ya. Del 11 hasta el 19, ¿verdad? No, no, no. El No, 11 capítulo y 11 el 19. solamente. Sí, sí. Ah, ok, Es ya. separado. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora el 19 también. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Bien, vamos a responder entonces. ¿Qué orden recibe Juan? Escribir Escribir. todo lo que vio en un libro y enviarlo a las Las 7 iglesias. 7 iglesias. Muy bien, vamos a terminar con esta pregunta, pero solamente quisiera cerrar la idea de eso, lo que acabamos de leer, con la importante comprensión de que lo que fue escrito en el Apocalipsis fue escrito para instruir, para animar, para revelar a las iglesias todo lo que había de suceder. Noten entonces que la orden a Juan no era ocultar, no era esconder, sino era entregar la instrucción, entregar la información a todas las iglesias que habían en ese entonces con ese nombre. Eh, Más adelantito vamos a estudiar quiénes son esas 7 iglesias. De hecho, vamos a dedicar un capítulo completo a las iglesias. Pero estas iglesias eran iglesias reales en el tiempo de Juan, pero también tenían un significado histórico que lo vamos a estudiar. Entonces, este texto de Apocalipsis completo fue enviado a las iglesias que había en Asia. Entonces, todas las iglesias leyeron ese texto, todas las iglesias recibieron todas estas instrucciones, todas estas informaciones y probablemente también deben haber tenido la capacidad de entender muchos de esos símbolos. ¿Por qué, mis queridos amigos? Mira, es importante que entendamos que el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos hebreos. No tratemos de entender el Apocalipsis usando imágenes modernas, imágenes actuales.
Porque, miren, yo quiero decir eso no sin faltar respeto, obviamente que pueden haber diferentes formas, opciones, pero si uno hace eso puede que se pierda. Porque cuando cayeron las Torres Gemelas, por ejemplo, algunos pensaron que esas torres representaban unos cuernos de una de las bestias que aparece, de los animales que aparecen en Apocalipsis después. Pero Mm. resulta que cuando tú usas ese tipo de interpretación, tiendes a desorientarte porque las terminologías, las figuras y los símbolos de Apocalipsis son tomados del Antiguo Testamento. De hecho, ustedes se van a encontrar quizás chistoso eso, pero es el libro que más menciona en forma indirecta símbolos del Antiguo Testamento, mucho más que los evangelios, mucho más que las cartas de Pablo. Entonces ustedes van a ver que la fuente más segura para entender los símbolos del Apocalipsis es el Antiguo Testamento y es allá donde vamos a ir recurrentemente para entender esa simbología. ¿Está bien? Así que ¿Alguna espero que pregunta, Javier, de parte de sí, los... si tienen alguna pregunta pueden hacerla en este momento. Si les surge después, pueden hacerla después también. A ver, no sé si hay algo en el chat allí. No, en el chat no tenemos No, nada. ya lo respondimos. Sí. Muy bien. Eh, si no hubiera, ahí en Facebook, ¿hay alguna pregunta, Gabriel? ¿No? Ahí estoy adentro. Mm, mm. No, no tenemos preguntas. Ya. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Quiero aprovechar unos últimos minutitos entonces para preguntarles algo muy importante y por favor sean sinceros porque yo tengo que calibrar con la ayuda de nuestro amigo Gabriel aquí que me frena o me acelera si es necesario. Tengo que calibrar la velocidad y la terminología que podamos usar. Está muy rápido, está muy lento. Coméntenme por Estamos favor. transmitiendo todavía para Facebook, ojo. Ah, sí, ya. Voy a despedirme de los amigos de Facebook. Perdón, ya, tienes razón. Ya vamos a dar un chao aquí a los amigos de Facebook. Dios los Sí. bendiga mucho. Nos vemos el próximo lunes, ¿ah? Vamos a cortar aquí. Sí, al tiro la detengo.